ser diabético? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. La verdad estoy muy contenta de estar conectada con ustedes porque vamos a hablar de un tema que afecta a muchas personas. Desafortunadamente, esta condición puede afectar a muchas personas que cursan con problemas de sobrepeso, que tienen problemas de obesidad, que son hipertensos, que llegan a tener grasas altas, que son pacientitos que andan batallando porque naturalmente tienen familiares afectados por una enfermedad tal como la diabetes, entre otras. La verdad es que muchas personas inocentemente desconocen que tienen su glucosa alta y el problema es que en algunas ocasiones nos podría estar informando de que existe una condición que se llama prediabetes. En algunas otras condiciones nos estaría informando de que ya tenemos esta enfermedad propiamente, la diabetes, y pues naturalmente esto va a requerir la intervención de los profesionales de la salud porque el objetivo es ayudar a que nuestros pacientes gocen de mucha salud y de mucho bienestar. Bueno, pues finalmente quiero pedirles que me ayuden a compartir, compartan esta transmisión porque definitivamente va a ayudar mucho, pero mucho a las personas a tomar buenas decisiones. Así es que comencemos. Bueno, pues déjenme decirles que una persona sana, los límites de la glucosa en la sangre siempre van a estar fluctuando dentro de un rango muy estrecho, ¿ok? Si por alguna razón sale del rango aceptable, probablemente estemos ante un paciente que vive con diabetes o con prediabetes específicamente. Déjenme decirles que cuando hay pacientes que tienen su glucosa alta y no precisamente van a tener diabetes, existe una condición que se llama intolerancia a la glucosa. Esta intolerancia a la glucosa lo que nos está diciendo es que el paciente cursa con un problema de prediabetes y existe una probabilidad muy alta de que en los próximos años ya sea diagnosticada con esta enfermedad. Déjenme decirles que cuando estamos en ayuno, los niveles de insulina en el cuerpo van a disminuir. Recordemos que esta hormona va a ser la responsable de bajar los niveles de glucosa. Si yo estoy en ayuno y solo tengo la glucosa necesaria para mantenerme activo y vivo, pues no va a ser necesario la insulina. Entonces, normalmente en ayuno tiende la insulina a estar disminuida. Pero los niveles de glucagón aumentan. Esto es porque el hígado se encarga de liberarla con el objetivo de regular los niveles de glucosa. Es decir, que si siguen bajando los niveles de azúcar en la sangre, pues obviamente el cuerpo busca la manera de equilibrar esta ausencia de azúcar y nos da la oportunidad de liberarla a través del hígado. Esto permite el aporte de glucosa evidentemente al sistema a través del hígado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no como, mi azúcar está normal o baja y que evidentemente no va a ser necesaria la presencia de la insulina para seguir bajando mis niveles de glucosa. Van a estar perfectos así, pero obviamente el hígado sí va a estar liberando azúcar con el fin de equilibrarme, de que si me hace falta, el hígado me va a salvar. Hay un detalle bien importante aquí que deben de conocer. Existe una forma de regular la glucosa en la sangre a través del hígado y del músculo que muy pocas personas toman en cuenta para el control de su diabetes. Y esto es importante porque si no lo tomamos en cuenta y desconocemos esta condición, podríamos no estar aprovechando mecanismos de defensa naturales o de equilibrio que el cuerpo tiene, o podríamos estar sometiendo a nuestro cuerpo a alteraciones innecesarias simplemente porque no hemos entendido este mecanismo de equilibrio. Déjenme decirles que cuando comemos, la absorción intestinal de la glucosa se suma a la cantidad de glucosa en la sangre. Es decir, yo ya tengo cierta cantidad de azúcar en mi sangre. Cuando yo como, se adiciona ese azúcar que yo comí. ¿Estamos de acuerdo? Y evidentemente queda muy por arriba de lo que son los niveles de glucosa en ayunas. Esto creo que es completamente razonable. Estos momentos, la producción hepática de glucosa se inhibe. Normalmente el cuerpo tiene una glucosa continua que es para mantenernos vivos. Cuando yo como se aumenta naturalmente y el hígado normalmente produce azúcar para estados de emergencia. Cuando una persona come, el hígado le quita esta oportunidad al cuerpo porque es innecesaria
y naturalmente la glucosa que se elevó por el alimento empieza a descender simplemente por el hecho de que la insulina nos ayuda a bajarla. Esto es lo razonable, ¿estamos de acuerdo? Ahora, además, otros tejidos comienzan a utilizar y almacenar la glucosa para emergencias. Cuando yo como esta glucosa que se elevó en la sangre, normalmente el cuerpo dice, ¡ah, maravilloso! La voy a guardar, por ejemplo, en el cerebro, la voy a guardar en el hígado, la voy a guardar en el músculo, con el fin de que si en algún momento tú no comes, yo tenga glucosa reservada para una emergencia. Creo que esto es entendible. Ahora, déjenme decirles, esto se presenta por un incremento de la insulina, naturalmente, porque esta hormona se empieza a elevar, en cuanto comemos se empieza a elevar, con el fin de empezar a hacer que mi glucosa baje, ayudar a que se guarde la glucosa que puedo guardar saludablemente, y también si hay muchísima insulina y demasiada glucosa, pues se encarga de construir tejido graso. Creo que eso queda muy claro. Y obviamente existe una disminución del glucagón, o sea, pues ya no es necesario que el hígado suelte azúcar porque ya me la comí, ¿estamos de acuerdo? Ahora, déjenme platicarles que existen pacientes con una glucosa normal en ayunas. Escuchen bien, hay pacientes que tienen una glucosa normal en ayunas, pero después de comer, 2 horas después de la ingesta de los alimentos, resulta que su glucosa está alta. Y a esto es a lo que nosotros llamamos intolerancia a la glucosa. Esto significa que el paciente puede tener la glucosa alta sin propiamente tener un diagnóstico de diabetes, ¿ok? Entonces, esto existe, en esta condición existe una elevación por arriba de lo normal de la glucosa. Lo normal es que una persona que no tiene diabetes y que tiene un buen metabolismo, su glucosa en ayunas esté por abajo de 110, otros libros dicen que por abajo de 100. Los libros también señalan que una persona que no tiene diabetes ni tiene prediabetes, es decir, que está sana, se espera que 2 horas después de haber ingerido alimentos, su glucosa esté por abajo de 140. Eso es lo que se espera. Pero resulta que una persona que tiene intolerancia a la glucosa, es decir, que tiene prediabetes, puede tener su glucosa normal en ayunas, pero cuando tú le mandas a hacer la prueba en el laboratorio de glucosa 2 horas después de una ingesta de azúcar, resulta que el paciente tiene su glucosa de 140 hasta 200. Y eso es la famosa intolerancia a la glucosa. Esto es prediabetes. Significa que esta persona en los próximos años muy probablemente va a cursar con diabetes, ¿ok? Y esto es peligroso porque hay mucha gente que me dice, ay doctora, pues yo le veo factores de riesgo, ¿no? Yo le digo, ay, pues oiga señor, está como muy gordito, oiga, usted no hace ejercicio, come muy mal, ya vimos que su papá, su mamá, sus hermanos, todos tienen diabetes, y sus hijos, tienen un hijo con diabetes, usted es hipertenso, es fumador, estamos viendo que usted tiene las grasas altas, no tendrá prediabetes, y para colmo uno le ve las manchas aquí en el cuello de acatosis nigricans, y ves que tiene resistencia a la insulina, y tú dices, valdría la pena hacer estudios para descartar que usted tenga prediabetes, ¿no? Y dicen, no, pero yo estoy bien. Y ahí es que no se están dando cuenta que tienen una oportunidad extraordinaria de retardar la presencia de la enfermedad de la diabetes, en dado caso si es que va a llegar a sus vidas. Entonces, esta condición es muy importante identificarla en aquellos factores, en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para corregirlo y obviamente reducir la probabilidad de que puedan tener diabetes en un futuro. Porque una persona que tiene una intolerancia a la glucosa es un paciente que tiene prediabetes, ¿ok? Eso es muy importante de entender. Ahora, déjenme decirles que para verificar este dato es necesario hacer un estudio que se llama prueba oral de tolerancia a la glucosa. Es decir, si yo sospecho que mi paciente tiene esta condición, pues le mando a hacer una prueba oral de tolerancia a la glucosa, donde yo pretendo que un laboratorio le tome su glucosa en ayunas, luego lo haga tomarse una sobrecarga de azúcar, de glucosa, y le va a decir en 2 horas le vuelvo a tomar otra muestra de sangre. Y allí me puede dar el laboratorio un informe
de cómo estuvo su glucosa antes y cómo estuvo después de una sobrecarga. Y allí me puedo percatar de que mi paciente tiene una intolerancia a la glucosa. Es muy útil, es muy práctica, es muy funcional este estudio para poder determinar si mi paciente tiene prediabetes o no. Es increíble lo que podemos saber si nosotros nos damos a la tarea de revisar estos datos. Ahora, déjenme decirles que normalmente cuando existe una prueba oral de tolerancia a la glucosa y sale positiva, normalmente nos va a indicar picos de glucosa postprandiales y evidentemente también puede haber una ausencia de una glucosa elevada en ayunas. Es decir, yo que espero encontrar que mi glucosa en ayunas sea normal y que 2 horas después mi glucosa esté alta y que esté en un rango fuera de lo normal. ¿Qué tan fuera de lo normal? Bueno, de 140 a 199. Entonces, vamos a recapitular. Una persona que no tiene diabetes y que no tiene prediabetes, cuando le toma su glucosa en ayunas está por abajo de 110 o 100 por abajo, ¿ok? Y tú le esperas que 2 horas después de la ingesta encuentre su glucosa por abajo de 140, ¿ok? Es decir, si yo le doy la sobrecarga a las 9 de la mañana, a las 11 le tomo la muestra y debe de estar abajo de 140. Si por alguna razón yo le hago este estudio y descubro que en ayunas está normal, pero 2 horas después la encuentro por arriba de 140, pero no pisa los 200, en ese momento dice, tiene intolerancia a la glucosa, es prediabético mi paciente. Y bueno, pues aquellos que ya tienen diabetes, ¿cómo puedes saber? Bueno, normalmente en ayunas les encuentras su glucosa por arriba de 126 o 126 mínimo, pero de 126 para arriba es diabetes. Si tú le tomas su glucosa 2 horas después de la ingesta de esa sobrecarga de glucosa y se la encuentras por arriba de 200, es diabetes y no hay de otra. Entonces fíjense cómo la intolerancia a la glucosa es esta condición donde cuando estás normal no tienes problemas. Cuando tienes una glucosa alterada 2 horas después de la ingesta es intolerancia a la glucosa y es prediabetes que va a evolucionar finalmente a una diabetes. Entonces, aquí es donde tenemos que estar súper atentos. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Qué sucedió en el cuerpo de mi paciente para que él tenga una intolerancia a la glucosa? 1. Hubo una secreción defectuosa de insulina. Probablemente la insulina que está liberando el páncreas no es de la buena calidad. 2. Es muy probable que mi paciente tenga resistencia a la insulina. Es decir, el cuerpo está produciendo mucha y la célula no recibe la información, no recibe la señal que necesita para permitirle el paso de la glucosa que está en la sangre a la célula. Y por lo tanto hay una resistencia de los tejidos para aprovechar esta glucosa. La glucosa se almacena y la insulina queda arriba, por arriba de los rangos normales. 3. Deben de saber que obviamente esta lenta respuesta de la insulina da lugar a una disminución de la supresión de la liberación de glucosa hepática tras la ingesta. Es decir, yo pretendo que una persona cuando coma, su cuerpo de manera inmediata suelte insulina para bajar el azúcar. Esto es lo que yo espero. Cuando esto sucede, en ese momento el hígado deja de trabajar y dice, ¡ah! No voy a soltar azúcar porque el cuerpo no la necesita. Entonces se equilibra todo. Pero resulta que cuando el paciente tiene intolerancia a los carbohidratos, intolerancia a la glucosa, perdónenme, resulta que propiamente esta respuesta es muy lenta. O sea, se sube el azúcar y la insulina tarda en salir y hacer su trabajo. Entonces no hay quien inhiba al hígado. Y como no hay quien lo inhiba, pues el hígado sigue soltando azúcar. Entonces la que me comí más la que el hígado soltó y la que no puedo bajar, me provoca esta elevación, ¿ok? Ahora, déjenme decirles que la cuarta condición que puede generar esta situación son los niveles de insulina más altos que son insuficientes para superar la resistencia a la insulina. Es decir, desafortunadamente el cuerpo va a producir mucha insulina, pero las células no le van a abrir las compuertas a la glucosa para que pueda entrar a cada célula, porque hay resistencia, hay como una condición donde no me lo permite y obviamente esto no es bueno, es malo para mi paciente y nos está hablando de que muy probablemente en un futuro no muy lejano va a tener diabetes. Ahora, hay una condición muy interesante en estos pacientes. Normalmente descubrimos que el paciente tiene picos de glucosa porque comió, se le subió el azúcar, aparte de que el hígado siguió soltando y la insulina no se la bajó, entonces tenemos un pico de glucosa.
pero también empiezan a haber picos de insulina. Entonces, fíjense, este desequilibrio hace que mi paciente esté batallando con más problemas de sobrepeso, más problemas para controlar su ansiedad, más problemas de grasas altas, más problemas para preservar sus niveles de glucosa. Entonces, esto creo que es muy importante de entender. Ahora, déjenme decirles que normalmente un paciente que cursa con intolerancia a la glucosa, es muy frecuente que mi paciente manifieste enfermedades cardiovasculares en los próximos años. También es común que el paciente tenga un riesgo más alto de una trombosis aguda e inclusive un incremento de los triglicéridos. ¿Por qué? Porque la hormona que se encarga de construir grasa construye más de lo normal. Y obviamente esto da lugar a una disminución de la sensibilidad a la insulina, lo que propicia más problemas de sobrepeso, más problemas de obesidad, más resistencia a la insulina, más dificultad para controlar la diabetes, bueno, en este caso la prediabetes, y nos vuelve más propensos a tener esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros si lo que queremos es resolver este problema? Ahorita les voy a decir qué podemos hacer, pero antes déjenme explicarles qué podría pasar, ¿no? Antes de decirles qué hacer, déjenme decirles qué podría pasar si no hacemos lo correcto. Lo primero que podría pasar es que persista esta intolerancia a la glucosa y obviamente esta intolerancia me va a llevar a una diabetes. Lo segundo que puede pasar es que haya una reversión de esta tolerancia normal a la glucosa y obviamente esto pues, me puede evitar la probabilidad de tener diabetes, ¿no? Y lo tercero que puede suceder es que finalmente sí evolucione a una diabetes y esto sucede hasta en el 36% de la población que tiene intolerancia a la glucosa. Es increíble esto porque obviamente si yo tengo hijos, tengo hermanos, tengo nietos y tienen ciertas condiciones de riesgo, es muy probable que ellos ya estén cursando con problemas de intolerancia a la glucosa, es decir, prediabetes, y tengo que estar atento para diagnosticarlo oportunamente y evitar que la enfermedad evolucione calladita y lo metan a aprietos. Creo que esto es muy claro. Para que una persona que tiene intolerancia a la glucosa desarrolle diabetes, comúnmente existen factores de riesgo. Los más comunes son la edad. Entre más edad tengamos, mayor propensión de diabetes vamos a tener. Obviamente predomina un poquito más la diabetes en los hombres que en las mujeres y en aquellos que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Es muy común que una persona que tiene diabetes tenga familiares afectados con prediabetes o bien con diabetes ya, ¿ok? También es muy común que el paciente que tiene intolerancia a la glucosa tenga problemas de hipertensión arterial y no menos importante es el paciente puede tener un perfil de lípidos anormal, es decir, es muy común que sus grasas estén altas por esta condición. También van a haber condiciones tales como una secreción deficiente de insulina que habla de esta situación y que nos habla del riesgo que implica para el paciente, y la mayor parte de nuestros pacientes que tienen una intolerancia a la glucosa y que van a evolucionar a una diabetes son aquellos que tienen muy poca masa muscular, que tienen un predominio de grasa en el cuerpo. Entonces, lo ideal es tener músculo más que grasa, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo de padecer una intolerancia a la glucosa o bien una diabetes tipo 2? Porque es a lo que va a evolucionar este problema. Uno, tengo que aumentar mi masa muscular. ¿Cómo la voy a aumentar? Haciendo ejercicio. Dos, sería importantísimo retrasar la absorción de la glucosa por el intestino. Y esto lo puedo conseguir de manera esplendorosa si como suficiente fibra. Obviamente, la mejor fibra que yo les voy a recomendar es aquella que nos permita una absorción gradual y lenta de los carbohidratos, ¿ok? Los vegetales son una excelente fuente de fibra que nos puede ayudar a obtener este resultado. También tienen que saber que tenemos que ayudar a bajar nuestros niveles de presión. ¿Cómo? Evitando el consumo de la sal, evitando todos los alimentos que tienen grandes cantidades de sodio, naturalmente bajando de peso, dejando el cigarro, vamos a obtener buenos resultados. Tengo que bajar mis niveles de triglicéridos. ¿Cómo lo puedo conseguir?
evitando comidas grasosas de mala calidad, por supuesto, pero muy importante, restringiendo el consumo excesivo del pan, las tortillas, los refrescos, las golosinas, las bebidas azucaradas. Aunque no lo crean, todo esto influye en la formación de grasas, entonces hay que reducirlas. Hay que aumentar los niveles de colesterol bueno, que son el HDL. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues muy simple, haciendo ejercicio. Todos sabemos que las personas que hacen ejercicio aumentan el colesterol bueno y bajan el colesterol malo. Además de que cuando comemos suficiente pescado, comemos suficientes almendras, nueces, cacahuates, podemos obtener este tipo de grasas buenas. Ahora, déjenme decirles que también sería importante aumentar el consumo de los carbohidratos complejos y reducir los carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son difíciles de metabolizar, al cuerpo le cuesta trabajo convertirlos en energía. Entonces no me provocan picos de glucosa y me es más fácil controlar mi condición de prediabetes o de diabetes, o en este caso preservar mi salud. ¿Por qué los carbohidratos complejos son de gran utilidad? Simplemente por el hecho de que tardo más tiempo en masticarlos, son más difíciles de digerir, son asimilados de una manera más lenta y son absorbidos de una manera más lenta. Esto produce un incremento, una reducción en la absorción de los carbohidratos y obviamente evita la formación de picos de glucosa y de picos de insulina que ponen en riesgo mi bienestar y mi salud. Entonces, súper importante el consumo de los carbohidratos complejos y evitar el consumo de los carbohidratos simples. Carbohidratos simples, ¿quiénes son? La miel, estos evítenlos. Eviten el consumo de azúcar de mesa tradicional, eviten el consumo de las golosinas, eviten la cajeta, la mermelada, todos esos alimentos, la jalea, todos esos alimentos dulces finalmente, ¿no? Que son fáciles de absorber. Los jugos de frutas, los jugos envasados son de muy mala calidad, no es recomendable tomarlos. Muy importante, porque estos carbohidratos simples van a ser peligrosos, porque estos van a absorberse muy rápidamente a nivel intestinal y pueden producir un incremento más brusco de los niveles de glucosa en la sangre. Entonces no le va a dar tiempo a mi cuerpo de tratar de regular mis excesos, y como no le va a dar tiempo, va a tener repercusiones metabólicas que finalmente me van a llevar a tener prediabetes y finalmente una diabetes. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Como les comenté, es muy importante aumentar el consumo de fibra dietética y viscosa. Esta fibra ustedes la pueden encontrar en las legumbres y en los granos de cereal enteros. Por eso es importante siempre elegir estos granos de cereal. Hay que tratar de evitar el consumo de las harinas de trigo, de las harinas de arroz, no son de buena calidad. Y bueno, obviamente tenemos que conseguir bajar de peso, así como reducir el consumo de grasas innecesarias. Todos esos elementos van a influir en la salud del paciente, por supuesto, y es parte de nuestro compromiso, de nuestra labor, corregir estos detalles y obviamente comunicarlos, transmitirlos para que menos personas empiecen a batallar con este problema de intolerancia a la glucosa. Desafortunadamente se ha demostrado que en los próximos años va a haber un boom de pacientes que van a desarrollar prediabetes y diabetes, ¿ok? Por eso yo les pido que me ayuden a compartir, compartan esta transmisión. Si tú tienes un familiar que sufre de sobrepeso, obesidad, que es hipertenso, que come mal, tienes un amigo que toma malas decisiones, que no hace ejercicio, que tiene mucha grasa, que casi no tiene músculo, es una persona que tiene familiares afectados por la diabetes, compártanle esta transmisión porque probablemente esta persona está cursando con intolerancia a la glucosa y es muy probable que en un futuro vaya a tener prediabetes, bueno, que tenga prediabetes en esos momentos y tenga diabetes en un futuro. Entonces, compártela esta transmisión. Si tú vives en Argentina, en Venezuela, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Uruguay, en Perú, donde tú vivas, comparte esta transmisión porque allí va a haber muchas personas que están cursando con este problema y que inocentemente no lo saben y nosotros podemos ayudarlos a tomar buenas decisiones. Compartan esta transmisión en las regiones que ustedes viven. Pero les voy a pedir un favor muy específico. Si tú tienes un amigo, un compadre, un vecino, un tío, un familiar, un esposo, un hermano, un conocido en los Estados Unidos o en Canadá, te voy a pedir de favor que se lo compartas, en específico a ellos, aún ellos no tengan diabetes ni prediabetes y tal vez no tengan sobrepeso u obesidad, tal vez estén muy sanos. Aún así, compárteselos.
porque ellos sí conocen a una persona que está en este problema y que inocentemente no lo sabe. Entonces ellos nos pueden ayudar a compartir esta información bien valiosa a todos nuestros latinos que están allá en Estados Unidos. Desafortunadamente van a ser muchos los pacientes que allá en Estados Unidos van a empezar a sufrir de este problema, si no es que ya muchos lo están sufriendo y no lo saben. Así es que ayúdenme a compartir, compartan. Y a todos los que les interese una consulta virtual o presencial con mi equipo de trabajo, porque ustedes saben que no trabajo sola, que aquí en mi equipo tenemos médicos especialistas en dolor neuropático, tenemos médicos especialistas en control de diabetes, tenemos podólogos especialistas en pacientes con diabetes, tenemos nutriólogos especialistas con diabetes, por supuesto tenemos ortesistas especialistas con diabetes y un sinfín de profesionales que nos ayudan a cuidar de la salud de mis pacientes. Les voy a dar los teléfonos para que no me regañen, porque ya los leo, que luego dicen, doctor, es que nunca nos dan los teléfonos y cómo la agendamos cita. Ahí les van los teléfonos. Les voy a dar el de WhatsApp. 55 82 16 24 93 es el número de WhatsApp donde ustedes pueden agendar citas, ya sea físicas o presenciales, físicas o virtuales, sin ningún inconveniente. Y les voy a dar los dos números de oficina de aquí de la Ciudad de México, porque nosotros estamos ubicados en el World Trade Center, ustedes lo saben, en el antiguo Hotel de México. Nuestros teléfonos de oficina son el 55 26 51 6107 y el otro teléfono de oficina es el 55 90 01 1999. Así es que no hay excusa, no hay pretexto. Gracias a Dios en todas partes del mundo existen profesionales de la salud que nos pueden ayudar a que nuestros pacientes gocen de mucha salud. Así es que no hay excusa. Ustedes tienen seguramente un nutriólogo de muy bien capacitado, especialista en diabetes cerca de su hogar. Estoy segura que un médico experto en control de diabetes también hay cerca de su hogar. Un ortopedista, un ortesista, un podólogo. Por favor, atiéndanse. Es indispensable que se atiendan porque su salud va a depender de las decisiones que tomen ahorita. Los próximos años se va a ver reflejada. Entonces no se esperen a decir, debí haberlo hecho cuando me dijo la doctora Meli, ¿por qué me esperé hasta que las cosas se complicaron? Háganlos desde ahorita y les prometo que van a gozar de mucha salud. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho, que Dios me los acompañe. Estoy bien agradecida con ustedes por todos los gestos de amor que tienen, por los buenos comentarios que me hacen, por las estrellitas que me regalan. Díganme de qué tema quieren que les hable en la cajita de comentarios y yo voy a desarrollar el tema que ustedes me pidan. Yo solamente hablo de lo que ustedes me piden, así escríbanme aquí abajito de qué quieren. Neuropatía, del pan para diabéticos, quieren que les hable de calambres, piquetes, adormecimientos, de mala circulación, de alimentos, de dieta, de sandía, de melón, de la miel, ¿de qué quieren que les hable? Escríbanmelo aquí abajito. Y también me gustaría que me dijeran de qué parte del mundo están viendo mi video. Siempre es bonito saber dónde están mis amigos. Por ejemplo, veo conectada a muchas personas como a Sally, se llama Sally Salmerón. Tenemos aquí también a mi queridísimo Pilar Estrada. Me encanta que también anda conectado por acá mi queridísimo, espérenme, ¿qué pasa aquí? Roberto Rivera, también anda conectado por acá, nuestro queridísimo, ¿quién anda conectado? A ver quién más está conectado. Escríbanme quién está conectado, pónganme hola para que yo sepa. Y díganme de qué parte del mundo me están viendo, de verdad, es bien bonito. Miren, también está Yadira Pacheco, un abrazo, que Dios me la bendiga. Gracias a todos por formar parte de esta transmisión. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Mil gracias. Y nos escuchamos en la siguiente transmisión. Besos a todos. Adiós.